¿qué tal? Muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa, capítulo especial, el primer programa financiado por el Fondo de Medios de este año, denominado COVID-19, la batalla invisible. Como medio de comunicación regional, precisamente queremos que usted esté completamente informado con respecto a este COVID-19, ¿cierto? Este es el primer programa de una serie de 3 espacios que vamos a tener denominado, este primer programa se denomina Conociendo al Enemigo, donde abordaremos información, ¿cierto?, que existe hasta el momento sobre esta pandemia. Este espacio, como canal regional, ¿cierto?, buscamos entregar información oficial también y de primera fuente para que usted pueda contar con información fidedigna respecto de este virus, de esta pandemia que nos aqueja desde hace varios meses, ¿cierto?, no solamente a nuestra región, sino que también al país y al mundo entero. Para hoy, para este programa, ¿cierto?, denominado Conociendo al Enemigo, hemos invitado a la doctora Estefanía Pasalacua Hidalgo. Ella es pediatra, infectóloga, trabaja en el Hospital Base San José de Osorno desde el año 2009 y como infectóloga desde el año 2019. Tiene estudios de posgrado en la Universidad de Chile y medicina la cursó en la Universidad Austral de Chile. Hoy se desempeña como pediatra y jefa subrogante del programa de control de infecciones hospitalarias. Como este programa es precisamente del coronavirus, que el virus, ¿cierto?, se propaga y se contagia muy rápidamente, por lo mismo nosotros hemos adoptado el hacer este programa en estudios completamente distintos. La doctora está en otro estudio, yo también, y por lo mismo no estamos utilizando mascarillas, así que y también hemos tomado todos los resguardos necesarios. Vamos a saludar ahora sí a la doctora, a la infectóloga Estefanía Pasalacua Hidalgo, quien se encuentra en el otro estudio de este canal de TVNet. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola Claudia, muchas gracias. Feliz de estar acá y estoy muy agradecida por la invitación. Doctora, bueno, comencemos, ¿cierto? Este espacio se denomina Conociendo al Enemigo, el enemigo que todos sabemos, ¿cierto?, en el que todos nos hemos visto enfrentados en los últimos meses, que es el coronavirus, el COVID-19. ¿Qué es precisamente el coronavirus o el COVID-19? Bueno, el coronavirus, que se llama SARS-CoV-2, esa es la denominación un poco más puntual. COVID-19 se refiere a la enfermedad que es causada por este nuevo coronavirus. Pertenece a un grupo de virus que son conocidos por nosotros los médicos desde hace muchos años. Los coronavirus son un grupo de virus respiratorios que principalmente causan resfrío común en adultos. En niños históricamente causan cuadros más leves. Y bueno, han circulado desde hace muchos años en todos los países y habíamos conocido en 2 oportunidades la peor cara de este virus en relación a epidemias que se habían producido años anteriores con el SARS-CoV-1 y con el MERS, que nuestro país fue ajena a esos virus porque no afectaron a ciudadanos chilenos, no llegó a nuestro país. Partió también desde China, pero se distribuyó a otros países del mundo y Chile fue ajeno y por lo tanto la mayoría de las personas probablemente la primera vez que escucha a un coronavirus tan agresivo como el que estamos enfrentando hoy fue precisamente en relación a esta pandemia. ¿Y eso cuándo fue aproximadamente, doctora? Las otras habían sido en el año 2009 y 2012. De hecho, una de ellas, que es el MERS, se mantuvo en un área bastante circunscrita, que fue precisamente en Arabia Saudita. El otro, el SARS-CoV-1, estuvo algunos meses circulando, pero fue un poco más allá, llegó hasta Estados Unidos, pero a Latinoamérica la verdad que no se reportaron casos, por lo tanto la circulación fue mucho más circunscrita y eso tiene que ver con las características del virus. Por lo tanto, ese coronavirus que se llama SARS-CoV-1 tiene características distintas al que estamos enfrentándonos ahora, comparten algunas similitudes, pero este se vio que era mucho más contagioso que el anterior. ¿Y cuáles serían precisamente esas características? O sea, es decir, también estamos hablando de un virus que está mutando, ¿no? Lo que pasa, claro, los virus tienen esta capacidad asombrosa de mutar y de irse modificando. Y eso tiene que ver también porque necesitan del hospedero, es decir, un humano, por ejemplo, para poder replicarse y no tienen un aparataje tan eficiente de replicación. Si bien utilizan la célula humana, ellos vienen con sus propias cosas
Y entonces, al momento de replicarse, no siempre se hace tan efectivo como ellos quisieran, por lo tanto, las partículas resultantes no son necesariamente iguales. Y eso hace entonces que los virus van mutando, y por eso el gran ejemplo es el virus de influenza, que nosotros tenemos que vacunarnos año a año para poder estar protegidos contra esa nueva cepa de virus influenza. Lo más probable es que con coronavirus va a pasar lo mismo. Este virus va a ir mutando, no muta tan rápido, si bien muta rápido, no significa eso que la estructura resultante, este nuevo virus, sea completamente diferente a la anterior. No, esas variaciones son mínimas, pero cuánto van sumando, etcétera, finalmente puede llegar a convertirse en un virus que cuando se enfrenta a la persona de nuevo, no es reconocido como tal y por lo tanto una persona puede volver a enfermar. Eso en parte es lo que sucede con influenza y posiblemente va a suceder con este virus que ya lleva tantos meses en circulación que lo más probable entonces es que sea muy difícil de erradicar. Vamos a tener que acostumbrarnos a este virus y que existan oleadas cada tanto tiempo con esta infección. Pero en Chile y en el mundo, doctora, hemos tenido casos de personas que han tenido coronavirus y 2 veces, por ejemplo. Es difícil, por ahora no se ha podido demostrar, ya es difícil poder demostrarlo porque el examen que tenemos, que es la PCR, ¿no es cierto?, esta reacción en polimerasa en cadena, que es el nombre largo, evalúa en el fondo en un paciente que está con síntomas, tú le puedes hacer este examen y decir si está positivo. Hemos tenido reportes de que hay personas que se enfermaron en marzo con examen que salió positivo y ahora, no sé, en agosto, en julio, nuevamente presentaron síntomas y el examen les salió positivo. ¿Es posible que sean 2 episodios distintos? Puede ser, pero todavía no tenemos la capacidad diagnóstica para afinar con mayor precisión y poder decir con exactitud si efectivamente te volviste a enfermar por un virus que es completamente distinto al que te enfermó hace 5 meses atrás. Eso no lo sabemos porque requiere tecnología que todavía no está disponible acá en Chile ni tampoco en otros países aún. Entonces nos guiamos mucho por la clínica sin poder dar certeza de que esto esté pasando. Doctora, ¿cómo se origina este virus y dónde se origina? Este virus partió en una provincia en China. Mucho se ha especulado de que si, ¿no es cierto?, que algunas personas como ingieren animales atípicos, claro, ¿no es cierto? Murciélago como más, murciélago, claro. Exacto. Se ha planteado, pero mira, esto tiene que ver más con el comportamiento humano en los últimos años, probablemente desde toda nuestra historia, pero ¿qué está pasando? Que cada vez el hombre llega a zonas en donde antes no llegaba, ¿ya? Que tiene que ver con muchísimas explicaciones sociales, ambientales, etcétera, pero en el fondo el cuento es que posiblemente este virus está presente desde hace años, cientos de años puede ser, pero que se mantenía solamente en la población de murciélago y de otros animales que son característicos de allá. Y mientras estaba ahí enfermaba, o quizás no enfermaba a esos animales y punto. En general, el salto de especie no es habitual que virus o bacterias que afectan a los animales puedan afectar al hombre o al humano. Eso no es común que pase, pero a veces sucede que se da una serie de cosas. ¿Y por qué podría haber pasado esta vez, tiene que ver un poco con eso, con el contacto con especies que uno no debiera tener el contacto. En el fondo, acercarnos más allá de lo que estamos acostumbrados. Y a permitirle entonces a que el virus se tiene que cumplir una serie de cosas. Entonces el virus tiene que tener la capacidad de poder ahora no solo infectar a un animal y poder infectar a una persona. La verdad que para eso tienen que suceder una serie de cambios biológicos y por eso que esto sucede cada tantos años, no es algo habitual. Es lo que pasó con el VIH también, claro. O sea, no es ajeno a nuestra historia como humanidad que los virus en algún momento se dan todas las condiciones ambientales para que sea capaz de dar este salto de especie. Y es ahí cuando nos pone en jaque a nosotros como humanidad. Claro, pero entonces este virus, o sea, podríamos desmitificar o ratificar que podría ser precisamente porque se consumió algún animal de esta especie. La verdad que se cree que es poco probable, que tiene que ver más con la interacción que con el consumo directo de la especie. Tiene que ver más con la interacción, con el ocupar el hábitat, ¿no es cierto? Los animales tienen su
su forma de interactuar con ese espacio, que era solamente de ellos, y de pronto llegan las personas y talan los árboles, consumen sus aguas. Entonces tiene que ver probablemente más con la interacción en el hábitat que el haber consumido directamente esa especie. Perfecto. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre el COVID-19, entre el coronavirus? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo? La verdad que uno tiende a abreviar y por eso finalmente como que yo creo que también los médicos lo hacemos, que abreviamos y vamos confundiendo quizás. Coronavirus es el nombre del virus, es como decir virus influenza, virus coronavirus. Y dentro de este grupo de virus entonces existe este nuevo virus que se llama SARS-CoV-2, ya que tiene entonces recuerda al 1 que fue hace varios años atrás. Ahora, cuando una persona se infecta con este virus, habitualmente va a presentar síntomas. Y cuando presenta síntomas, es decir, está enferma por este virus, uno tiende a decir entonces que tiene la infección por COVID. COVID significa coronavirus disease, ¿ya? Entonces tiene que ver con una abreviación de enfermedad por coronavirus. Entonces uno al final tiende a decir lo mismo, yo tengo COVID, yo tengo coronavirus, pero en el fondo si uno quisiera ser más exacto, yo me infecto por el virus SARS-CoV-2 y cuando yo me enfermé por ese virus, entonces tengo COVID. Ya COVID tiene que ver entonces con la enfermedad producida por esta gente. Perfecto. ¿Cómo se contagia este virus, doctor? Explíquenos ahí con peras y manzanas. Eso es tremendamente importante, porque ya, si bien desde que comenzó esto, uno tiene que ser súper franco y por eso que la gente dice, bueno, es que nos confunden porque nos dicen algo y después nos dicen otra cosa, pero también tienen que entendernos que nosotros conocemos este virus desde diciembre de 2019. Desde ahí parten los primeros reportes. Si bien nosotros podemos hacer muchas comparaciones con los otros coronavirus, ya sobre todo esto que les explicaba que causaron problemas años anteriores, también yo los comparo con los virus respiratorios porque así yo fui formada. Yo me enfrento a un bicho, a un virus, bacteria, lo que sea, y lo comparo con mis experiencias anteriores. Pero aún así este virus tiene particularidades, por algo es una pandemia, y por eso que en el fondo nosotros hemos partido con una información y después hemos tenido que ir cambiando. ¿Qué se sabe ahora, en agosto? Se sabe que este virus, al igual que el otro virus respiratorio, obedece mucho a las costumbres, al comportamiento humano. Así nos contagiamos. Poco nos contagiamos entonces con el contacto con cosas, aunque tiene un cierto rol, pero la principal vía de contagio es de persona a persona. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los matices de esta infección? Que muchas veces yo no me doy cuenta que estoy infectada. ¿Por qué? Porque son síntomas que no siempre son tan evidentes para la persona. Entonces, yo puedo estar infectada y no reconocerlo, y en mi interacción con otras personas yo contagio. Yo contagio al saludar de cara a cara a una persona, al estrechar la mano que no me la ve con otra persona, al hablar a una distancia muy cerca donde las gotitas, cada vez que yo hablo, tiro unas gotitas que pocas veces son visibles. Esas gotitas, si llegan a la otra persona, eventualmente se puede contagiar. Este virus no traspasa la piel intacta, por eso que los guantes tienen un rol muy puntual en esta infección, porque si mi piel está intacta, el virus no va a penetrar por mi piel. Pero si yo tengo mis manos sucias, porque en el fondo yo estoy infectada, me pongo a toser, me tapo con mis manos, que es lo que uno no debe hacer, claro. Y después estas manos entonces ya están infectadas. Después yo voy y le preparo un café a mi esposo, eventualmente ya en la preparación del café podría quedar partículas del virus, ¿ya? Ahora, si mi marido toma la taza y se sirve el café, ¿podría contagiarlo? Quizás. ¿Y con una sola partícula uno se puede contagiar? Es que ahí empieza un poco el juego. Probablemente se requiere de un inóculo, es decir, de varias partículas del virus para que finalmente ejerzan la infección, ¿ya? Entonces, ahora, si yo voy y abrazo a una persona, se van mezclando cosas, ¿te fijas? Entonces, lo importante que nosotros queremos que la gente esté consciente que este virus se transmite entonces en nuestras interacciones personales, más que en el haber tocado algo precisamente, y menos, no está demostrado que el virus se contagia por el aire, ¿ya? Y eso es súper importante porque cuesta hacerlo entender, pero es así, la evidencia hasta el momento eso nos indica. Por lo tanto, si yo estoy en una habitación que está, ¿no es cierto?, cerrada, y estoy respirando ahora, y si yo estoy infectada, estoy botando ese virus al aire,
el virus rápidamente cae. Cae porque tiene un peso que no le permite mantenerse suspendido en el aire. Cae en la superficie que después yo voy a pasar con mis zapatos. ¿Y el virus dónde va a quedar en el peor de los casos? En mis zapatos. ¿Ya? Tendría que yo, para que me contagiara, mis manos, pasarlas por mis zapatos y después ponérmela en la boca. Entonces, esa seguidilla de cosas es súper circunstancial, habitualmente no pasa, ¿ya? Pero ahí, ¿cómo se previene entonces esto con cosas tan simples como lavarse las manos? Está muy bien el tema, hay que usar más guantes, mascarillas. ¿Cómo se previene, doctor? Bueno, ha sido tan difícil controlar esto porque desgraciadamente lo único que parece ser efectivo es el aislamiento, ¿ya? Entonces, a nosotros que somos seres, personas que necesitamos el contacto humano, cuesta entender que alguien te diga, no, sabes que tienes que aislarte. Y por eso que no hemos podido controlar esto. Entonces, bueno, ok, no nos aislemos al 100. ¿Qué hacemos entre medio? Lo más efectivo es el uso de mascarilla. Los tapabocas también sirven, pero si una persona está enferma, tiene la infección por coronavirus, lo correcto es usar una mascarilla que sea certificada más que un tapaboca. El tapaboca, llámese todas estas mascarillas de tela que existen en el mercado o que incluso uno puede hacer en su casa, funcionan, sí, funcionan en personas sanas que tienen que salir a comprar, qué sé yo, pero si uno está enfermo, no puede usar estos tapabocas, debe usar mascarilla. Entonces, me cubro con tapabocas. ¿Cuál es la diferencia entre un tapaboca y una mascarilla? Tiene que ver en el material en que están hechos, ¿ya? Para que sirva, la mascarilla viene con un material que evita al máximo, en el fondo, los poros, para que, por lo tanto, el virus no traspase la mascarilla hacia el exterior. Por eso que tiene una certificación. Hay una prueba que a mí me parece que es súper interesante de hacer para los que están en sus casas y quizás tienen duda de si la mascarilla sirve o no. ¿Ya? Lo ideal, entonces, uno podría la mascarilla tomarla y hacer la prueba del spray, que en las redes sociales se difundió mucho al inicio de la pandemia. Tú rocías con un spray cualquiera y lo ideal entonces es que la mascarilla evite el paso del spray hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, si la mascarilla retiene ese spray, también va a retener entonces mis gotitas de saliva cada vez que hablo y por lo tanto yo puedo asegurar protección de las otras personas que van a estar cerca mío. Así que es una prueba algo muy simple. Muy simple y que aún, entonces mientras más spray pasa, significa que esa mascarilla realmente te protege poco. ¿Ya? Doctora, ¿cuáles son los síntomas que tiene este virus y por qué también hay personas que tienen unos síntomas más graves y otras que ni siquiera tienen síntomas, como son las asintomáticas? Claro. Quiero terminarse un punto y al tiro contesto a lo anterior porque le hemos puesto mucha énfasis a la mascarilla, pero no puedo dejar de pasar, ya lo había mencionado antes, es el lavado de manos o el uso de alcohol gel. ¿Ya? A mí me da un poco de pánico cuando veo a la gente que anda con guantes, porque los guantes dan la sensación de que está todo bien y lo más probable es que está todo mal, ¿ya? Entonces hagan el ejercicio de pensar que cuando ustedes usan guantes, no tienen acá una bata de médico o de esta de hospital, sino que andan con su ropa. Por lo tanto, esos guantes tocan quizás cosas que están contaminadas. Y después entonces el guante está en contacto con tu ropa, tú sientes que estás súper bien, entonces con ese mismo guante tocas tu auto, tu celular, tu cara, tu pelo. Entonces uno no sabe hasta dónde llega el virus en todas las cosas que tocaste. Entonces la recomendación es evitar el uso de guantes. No usen guantes. Y mejor más alcohol gel o lavarse las manos. Exacto, no usen guantes. Pueden usar guantes si están, por ejemplo, ahora aprovechando que estamos en invierno y usan el guante para protección y además eso les sirve cuando van en la micro o en la locomoción. Perfecto, pero sepan que con esos guantes no deben tocar después lo que compran, de su mismo cuerpo, sino que esos guantes son solamente cuando ustedes quieren hacer una barrera mecánica con algo que ustedes creen que está súper infectado, ok, pero después eso sáquenselo. Y lo ideal es que esos guantes... desechables. Claro, si ustedes creen que tocaron algo que está infectado, los guantes lo tocaste, después te retiras los guantes, los botas y te lavas las manos. Entonces ese juego uno no lo podría estar haciendo todo el tiempo. Imagínense, voy al supermercado, compré una cosa, guantes, después me lo saco, me lavo las manos, ahora voy a pagar en la caja, de nuevo me tengo que poner guantes. La gente no hace eso, usa un par de guantes toda la mañana, entonces no sirve, ¿ya? Y respecto a los síntomas, bueno, como toda enfermedad depende del virus, del hospedero y del ambiente.
Entonces, en el fondo también de las defensas que nosotros claro, tengamos. claro. La verdad que hemos aprendido en estos meses que efectivamente la población mayor es la más vulnerable. Eso es verdad. Probablemente es posible que todos nos infectemos al estar en contacto con este virus porque es nuevo. Entonces, yo entro en contacto con el virus, mi cuerpo no lo reconoce porque nunca lo había visto, por lo tanto, es muy posible que me enferme. Ok, ahora, efectivamente, si eres niño, joven, sano, lo más probable es que hagas un cuadro que incluso ni te diste cuenta, que son estos cuadros asintomáticos o muy leves. En cambio, vamos viendo que eso comienza a cambiar a medida que uno va envejeciendo. Ya efectivamente la población mayor tiende a ser más sintomática. Los adultos son muy sintomáticos. En general, en una familia compuesta por abuelos, padres, hijos, generalmente, porque por supuesto que hay excepciones, pero se cumple que los padres se enferman y son bien sintomáticos, pero se recuperan sin problema. Los niños habitualmente ni siquiera presentan coriza o fiebre, sino que se mantienen casi siempre asintomáticos, y los abuelos generalmente se enferman y además hacen una evolución más grave que incluye entonces neumonía, hospitalización, cuadro más prolongado, etc. ¿Y cómo podemos prevenir eso? Por ejemplo, si yo soy asintomática, ¿cómo podemos prevenir, digamos, si vivo también en mi entorno con personas que tienen más riesgo, por ejemplo, adultos mayores o que tienen algún tipo de enfermedad? ¿Cómo lo puedo prevenir haciéndome periódicamente o cada cierto tiempo el examen? Además de la prevención que hablábamos, de lavarse las manos, alcohol gel, uso de mascarilla, etcétera. Es súper buena pregunta y desgraciadamente la respuesta es la que nadie quiere escuchar. Si tú no te quieres infectar, tienes que mantenerte aislado. Entonces es súper difícil, claro. Yo creo que uno debe... Hay un meme, o bueno, estas cosas que andan en las redes sociales, hay tantas cosas, pero había una frase que me gustó mucho. En el fondo, las autoridades te dicen, vuelve a ser tu vida, pero no significa que la pandemia se acabó, significa que tenemos que un poco aprender a hacer nuestra vida, pero distinta a lo que hacíamos antes, porque el virus sigue ahí, no se ha eliminado. Estamos en una ciudad que tiene casos, es decir, el virus está presente y no se ha ido y no se va a ir probablemente en los próximos meses. Entonces, no podemos hacer la vida que llevábamos antes, desgraciadamente. No significa que sea peor, pero no podemos llevar nuestra misma vida. Entonces, si yo vivo con población vulnerable, que si bien yo sé que la gente, obviamente, igual soy madre, yo sé que estamos súper preocupados de los niños. Los niños en general no se enferman, lo hacen muy leve, y sí, hay casos de niños graves con manifestaciones más complejas que siquiera después las podemos conversar, pero nuestra población vulnerable son los adultos mayores. Así que si yo vivo con adulto mayor, debo evitar contagiarlo. Entonces, ¿qué significa eso? Evitar exponerme al virus, mantener la distancia social con mis colegas del trabajo, cuando voy a tratar de disminuir el consumo voy a ir al supermercado menos veces de lo habitual, ir a comprar cosas menos de lo habitual, tratar de usar los delivery cuando sea posible. Y desgraciadamente mi interacción con ese adulto mayor, tratar un poco de disminuir los contactos, es lo que se pueda. Yo sé que es súper difícil lo que estoy diciendo, pero quizá mantener como rutina el lavado de manos al llegar a la casa, cambiarse de ropa puede impactar, aunque impacta muy poco. Sobre todo es lavarse las manos, quizás si lo voy a abrazar, eventualmente usar la mascarilla en ese momento de interacción, tratar de disminuir los besos, los abrazos, porque en este momento todos, absolutamente todos podemos estar contagiados y no saberlo. Eso es una realidad. Sí, efectivamente. Doctora, bueno, ya estamos casi en el tiempo y me gustaría que nos pueda comentar con respecto de qué forma o qué tan avanzados estamos precisamente a nivel mundial, a nivel país, el aporte de Chile también en el tema de alguna vacuna o alguna solución, digamos, para este virus. La verdad que la única medida que logra erradicar una infección, es decir, eliminarla, como pasó con viruela, con el polio, que está prácticamente eliminada de la mayoría de los países, es con las vacunas. Ya es la única medida. Imagínense, si yo les digo que usted no se quiere contagiar de coronavirus, bueno, aíslese. Por supuesto que es impensable mantener una medida así. Entonces, la única medida de prevención y que además es capaz de erradicar algo es una vacuna.
El tema con las vacunas que han sido tan efectivas porque requieren de tiempo, requieren de tiempo, de investigación. Probablemente yo creo que nunca en la historia de nuestro mundo había sucedido que en tan poco tiempo hubieran tantas vacunas que avanzaran así de rápido. Pero eso no significa que vamos a tener la solución pronto. Ya las vacunas se demoran años en estar listas. Es cierto que ahora hay tanto interés por las vacunas que probablemente nunca habían tenido tanto dinero los que crean vacunas como ahora. Pero eso no significa, y probablemente cuando exista una vacuna efectiva va a ser liberada antes de tiempo. Generalmente uno para poder empezar a liberar una vacuna tenía que pasar por estrictos controles de seguridad. Primero se evaluaba que no hiciera daño, después se evaluaba que efectivamente fuera efectiva en poblaciones grandes, después en poblaciones específicas, etcétera, etcétera. Eso ahora no sé qué tanto se puede hacer. Entonces yo creo que para que una vacuna finalmente sea liberada y llegue a nuestro país y yo les pueda decir a la población, ¿sabe qué? Por favor, vacúnense porque es súper segura, como me pasa con todas las vacunas que existen, creo que van a pasar muchos meses. Por lo tanto, el llamado es, no esperemos la vacuna porque eso puede ser que no pase hasta 6 meses, 1 año, e incluso puede ser que la vacuna no logre ser efectiva y que por lo tanto no sea nuestra solución. Imagínense que si fuera por eso no tendríamos infecciones porque habrían vacunas para prevenir todo. Pero no siempre se logra una vacuna eficaz. A seguir con esas simples recomendaciones nomás. Entonces, doctora, queremos agradecer su visita a este programa especial de TVNet, ¿cierto?, de COVID-19, la batalla invisible. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí con nosotros entonces la doctora Estefanía Pasalacqua Hidalgo conversando en este primer capítulo conociendo al enemigo del COVID-19, la batalla invisible.